Bueno, hemos tenido visiones distintas sobre el problema del transporte público, esbozos generales. Ahora tengo que hacer preguntas muy concretas y quisiera empezar por Javier Jaramillo, el director general de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. Me dice Javier que están haciendo una revisión sobre, por ejemplo, el tema de las empresas estatales de transporte. Sabemos que tienen problemas financieros muy grandes. En este análisis que van a hacer, ¿el gobierno estatal estaría dispuesto a eventualmente aceptar el posible cierre de una de estas empresas? Más que cerrarlas, sanearlas. ¿Es posible sanearla? Por supuesto, así se hizo en la Ciudad de México en la extinta Ruta 100, porque tiene que haber un orden, porque seguramente las auditorías arrojarán algún resultado en la administración. Sería aventurado de mi parte decir cómo están los números en este momento, pero también me queda muy claro que hay toda la capacidad del gobierno de estado para hacerlo y toda la capacidad del gobernador y de los responsables financieros, que por cierto lo digo con mucho orgullo, universitarios, todos en su momento militantes del FEU, el gobernador, el secretario de Finanzas y un servidor. Sabemos también lo que es tomar un camión y hemos estado también del otro lado. Y por eso tenemos muchas ganas. Y aquí voy a aprovechar, no traemos ningún velo negro ni estamos escondiendo nada. Vamos a buscar financiamientos blandos, firmar el compromiso de chatarrización que no firmó el gobierno de Emilio González, buscarle una buena postventa a los permisionarios o camioneros, colocar sus camiones. No es tanto reestructurar rutas, sino hacer corredores como en las ciudades modernas del mundo y que tengan el transporte adecuado para que también a ellos les sea rentable económicamente y se pueda mantener la tarifa. Te lo dije hace un rato, vamos sobre el gas natural vehicular, que tiene y implica un alto ahorro. Y ya empezamos con el gobernador Aristóteles, 50 unidades en El Salto. Al día siguiente que se firmó. A ver, Juan Carlos, ¿esta es también parte de la solución o es nada más un pedacito de la misma? No, pues es parte de la solución. Tendremos que caminar a combustibles más sustentables y además a mejor precio, que esto reducirá los costos. Esto viene a darnos un dato muy importante. El hecho de que se alineen ciertas cosas, la disposición, la sensibilidad del gobierno, la oportunidad, de la capacidad que tienen los diferentes actores que participaron en el acuerdo, la inclusión de la sociedad civil, tiene que ver también con una lógica que estamos siguiendo y que eso nos lleva a coincidir plenamente con la autoridad de que no hay gato encerrado en este acuerdo. La cuestión es que ya no vamos por una sola tarifa, vamos por la rentabilidad del sector. Y la rentabilidad puede ser también no solo de tarifa, puede ser de ahorros, de racionalización del servicio, de optimización de los recursos, porque íbamos en un camino, en un sendero, donde al ir disminuyendo el número de usuarios cada vez y aumentando los insumos, este era una espiral que nos iba a llegar al rato a que la tarifa tenía que ser de una cantidad donde en realidad nuestros usuarios iban a preferir caminar que andar en nuestras unidades. Esto es una espiral muy peligroso, que el reconocimiento de esta realidad es como se llegó al acuerdo que tuvimos. ¿Cómo? El capitalizar la idea de que nuestra rentabilidad puede estar no solamente en la tarifa, sino el regresar los usuarios a que siga siendo atractivo el transporte público y regresen a él, el racionalizar el servicio, el no andar sobreofertando el servicio en la vía pública y también el cómo optimizamos los recursos que tenemos, hacemos ahorros importantes y entonces tendremos rentabilidad, tendremos un mejor servicio y además a un precio más accesible para los usuarios, ¿no? Marco, ¿ustedes consideran o sienten que van a ser tomados en cuenta más allá de la comisión de tarifas para fijar una tarifa, sino para hacer aportaciones y propuestas? Bueno, por el momento hay una postura del gobierno del estado en donde hemos sido invitados a la comisión que va a rediscutir el tema del transporte público y va a ser viable este acuerdo, ¿no? Son 5 espacios para la ciudadanía, 1 para la Federación de Estudiantes Universitarios, que entendemos que es un reconocimiento, una labor de más de 20 años en un tema que, insisto, ha sido bandera esencial de los estudiantes de la universidad, y donde va a haber 4 sillas de los transportistas, 4 sillas del gobierno del estado. Creemos que esta es una oportunidad interesante, muy interesante, de poder posicionar temas. El único espacio donde la FEU había sido considerada en todo este tiempo había sido la comisión de tarifas, que dicho sea de paso fue una comisión de tarifas que fue integrada totalmente para aprobar aumentos en cualquier momento y para legitimar decisiones de los gobiernos pasados
de aumentos a la tarifa del transporte público. Entonces nosotros festejamos que este espacio en donde es invitado a la FEU se dé una discusión de otros temas más allá de la tarifa y bueno, pues ante esta señal que ha dado el gobierno del estado creemos que sí va a ser posible poder participar. Javier, tenemos la certeza los ciudadanos, la gente que nos está viendo en estos momentos, de que se van a acabar las ocurrencias. Te platico, estos estudios de origen y destino que se han realizado, que han costado millones, no le tocó a este gobierno, te lo estoy contando. Me queda claro. Y hicieron los estudios, pero nunca se usaron, nunca tuvieron una aplicación técnica. O propuestas como, por ejemplo, hacer un tranvía, se hacen estudios, se pagan millones y nunca se llevan a la práctica. ¿Se acabarán estas ocurrencias? Se van a acabar. Este es un gobierno austero y abunda un poco más. Como lo decía Marco hace un momento, no solamente habrá un espacio para la FEU, habrá un espacio también para un académico de la Universidad de Guadalajara, que es nuestra máxima casa de estudios. A lo mejor Marco tenía entendido, no, y no es solamente para opinar sobre la tarifa, es para presentar, hacer, porque así lo instruyó el Ejecutivo, una propuesta posible de reforma de ley y de sus reglamentos que discutirá el legislativo. La integración de la sociedad es muy clara. Tu servidor, toda mi vida crecí en Gigantes y la 58 y créeme que soy usuario o fui usuario del transporte público. Nuestro problema es que ha disminuido por la calidad, el precio, los combustibles, el alza, los accidentes, pero también todos los días la zona metropolitana de Guadalajara en el país es la que compra más vehículos particulares. Y el reto también son las ciclovías, los andadores, el modificar nuestras actitudes, porque también debemos de cuidar la contaminación. No va a pasar un acto de buena voluntad. Van a ser hechos, ellos van a participar, tu servidor en esa comisión va a ser suplente según tengo enterado, y nos sumaremos todos y cuando avancemos utilizaremos toda la legalidad y toda la ley para quien no la cumpla. Juan Carlos, sería utópico pensar que en torno al transporte público no se han florecido intereses. Hay intereses legales, legítimos, y hay otros no tanto. ¿Estarán dispuestos los camioneros a ceder en ese tipo de espacios? Por ejemplo, te pongo un caso, la reestructuración de rutas. Bueno, aquí la coincidencia es que sí hay intereses. El acuerdo nace efectivamente de la conexión de que hay intereses que no le abonan al servicio o que nada tienen que ver con la prestación de un buen servicio. Hay intereses políticos quienes han utilizado el transporte público para beneficiar a sus compadres, a sus amigos, han otorgado permisos a diestra y siniestra en pasadas administraciones y esto por supuesto que sí, y han sobreofertado y han sobresaturado nuestras rutas y nuestros derroteros y eso ha hecho que la competencia sea mucho más férrea entre nosotros y eso disminuye los ingresos y la capacidad económica de los transportistas. Ha sido utilizado también, y aquí yo quisiera recalcar, los intereses de los estudiantes pudieran ser o son legítimos al reclamar un mejor servicio, una mejor tarifa, pero habría muchos intereses que también habría que revisarlos y en realidad son legítimos y que se atraviesan al tema del transporte público y a veces son beneficiados del escándalo, del espectáculo, de tener un mal servicio, que a lo mejor a final de cuentas ellos quisieran que siguiera igual para poderle sacar raja política. Y bueno, habrá también camioneros, habrá también empresarios del transporte que tengan otros intereses y que lo que quieran es enriquecerse sin importarles el trascender en este negocio, que invierten un tiempo y luego se van a otro lado, un capital golondrina, y que lo que menos le interesa es darle un servicio al ciudadano. El reconocimiento de todos sus intereses que han estado inmiscuidos, que son reales, objetivos, es lo que nos hace estar planteando este acuerdo el día de hoy. El que podamos quitarle toda esa grilla, no política, creo que se hace hoy el ejercicio de una buena política por parte del gobierno del Estado, el quitar toda la grilla y los intereses oscuros del transporte público seguramente nos va a llevar a dar pasos firmes para poder cambiarle el rostro y poder cambiarle la cara al transporte público, ¿no? Porque Marco, se decía siempre, los camioneros decían, bueno, algunos, que no era negocio y sin embargo seguían ahí. Y habría que hacer una revisión de cómo viven algunos camioneros también para acreditar que sí hay negocio. Entiendo los costos, pero yo te preguntaría, ¿tú podrías tener un camión? ¿Te gustaría hacer eso? ¿O No, crees que no es negocio? A mí no me gustaría tener un camión, ¿no? Yo lo digo con toda claridad. No es mi aspiración, ¿no? En este tema. ¿No invertirías en eso? Me parece que si es un negocio, si no fuera negocio,
pues no hubiera tantos camiones y no hubiera tantos transportistas, no hubiera tantos empresarios del transporte público, ¿no? Claro. Me parece una obviedad y me parece que es un interés legítimo que ante un modelo así hay un negocio, ¿no? Nosotros, ¿qué siempre hemos posicionado? Nosotros no hemos tenido problema con el negocio en sí, siempre y cuando presten un servicio de calidad, presten un servicio a la altura, ¿no? Y nosotros lo dijimos porque nosotros mantenemos esta posición y a veces se encuentra con la posición de los transportistas. Si no les sale, bueno, pues que asuman y que el gobierno asuma el servicio de transporte público. Nosotros lo planteamos y lo seguiremos planteando, ¿no? Porque finalmente es una concesión, porque una antes, subrogación. yo creo que el gobierno, antes de cuidar la bolsa a empresarios, le tiene que cuidar la bolsa a los ciudadanos, ¿no? Y tiene que garantizar un servicio de calidad. Es una postura que nosotros hemos mantenido y nosotros la seguimos diciendo. A ver, la administración pasada, en aras del populismo, lo que usted quiere y guste, abrió un modelito para decir, al que no le salga la concesión, aquí le compramos su camioncito y bueno, pues que ya se retire el negocio. Que vengan a entregar la concesión, dije. Nadie asistió, nadie asistió. Señal de que habla que sí existe un negocio, ¿no? Hoy que se baja la tarifa a 6 pesos, ni modo que me digan que están operando en números rojos. Pues yo no puedo creerlo eso, ¿no? Porque siguen operando. Porque siguen operando, ¿no? Entonces, me parece que hoy la discusión, y lo decía no solo el señor Villarreal, también lo decía el señor Hugo Higareda, que ellos no iban por el número, que ellos iban por la rentabilidad. Y a mí me parece que si en este acuerdo hay rediseño de rutas, eficientan, optimizan recursos, pues en una de esas podemos pensar incluso hasta que baje el camión. Si lo que están buscando es la rentabilidad del servicio del transporte público, y con 5 pesos le sale rentable, bueno, pues ahí está su negocio. Entonces esto también nos debe de animar a la ciudadanía. Por eso yo he dicho que el proceso debe de ser sumamente transparente, debe de articular los estudios técnicos necesarios y bueno, pues con los números en la mesa plantear, ¿no?, las realidades que se necesitan. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando del tema, vamos a una pausa y después de esta hablamos de la modernización. La pregunta es sobre qué cimientos se va a formar esta modernización.